Hola, buenas tardes. Voy a dar paso a la siguiente mesa. Yo me llamo Raquel Borjaba, trabajo en la Generalitat Valenciana en la subdirección de aplicaciones departamentales, donde gestionamos las aplicaciones, necesidades de usuario, y entre esas necesidades hay necesidades geo. Casi todas las cubre GeoSig. De hecho, el año pasado, en estas mismas jornadas, ya se presentó Libra, que venía con una normativa de la Unión Europea donde se tenía que hacer declaración gráfica para que los agricultores solicitaran las ayudas. Este año presentamos carreteras. Bueno, aquí Joaquín va a hablar de ella, entre muchos otros trabajos. Os doy paso ya a Joaquín para que os explique Arena 2, que es la gestión de accidentes e integración con la Dirección General de Tráfico. Hola, buenos días. Voy a contaros un poquito y de forma muy rápida lo que se ha hecho para integrar en GeoDesig los archivos que proporciona la DGT a los organismos locales, a los organismos locales, para que puedan gestionar correctamente y explotar el tema de accidentes. Como curiosidad, hasta ahora hemos estado hablando de GIS y tal aquí. Esto no tiene nada que ver con GIS ahora mismo. ¿Vale? Al fin y al cabo son puntos y ya está, y todo lo que voy a contar es lo que le falta al GIS. ¿Vale? En principio, la DGT tiene definido un modelo de datos para suministrar los accidentes, la información de los accidentes, que están integrados dentro de una aplicación que es Arena 2. Este modelo de datos, cuando las organizaciones locales se lo piden a la DGT esta información, lo suministra en formato XML, donde en un solo XML viene integrado todo el modelo de datos de Arena 2. ¿Vale? No solamente hablamos de una tabla, sino que dentro de hay un XML, pues hay un compendio de que acaban habiendo unas 6 o 7 tablas dentro de ese XML. En GeoDesig lo que primero se hizo fue una integración para poder cargar esa información de los accidentes dentro de GeoDesig como capas de puntos. Pero el problema que nos hemos encontrado es que no solamente son puntos que hay ahí, sino que la información es muy compleja y tiene mucha más valor añadido que los simples puntos donde se producen los accidentes. Entonces, se ha hecho más que un lector de datos. Se han añadido a GeoDesig un montón de características que eran necesarias para poder explotar la información que viene en estos XML. Entre las características que se han añadido hay cosas que son nuevas funcionalidades genéricas de GeoDesig, y por otro lado hay algunas que son específicas del modelo de datos de Arena 2. Entre las que son funcionalidades nuevas o mejoras que se han añadido a GeoDesig para poder explotar estos datos de forma más eficiente, pues han aparecido algunos conceptos que son más conceptos que otra cosa y que no se visualizan mucho de cara al usuario, como puede ser el concepto de espacio de trabajo y gestor de recursos. Se ha añadido mejoras en el soporte para formularios que tiene GeoDesig ahora mismo. Se han añadido soporte para búsquedas. Actualmente GeoDesig no tenía soporte para realizar búsquedas alfanuméricas. Podías hacer selección de datos, pero no podías coger y decir, quiero los registros que cumplan una condición dada. Y son estos, aquí tienes el listado de ellos. No podías hacer una búsqueda propiamente dicha con GeoDesig. O también se han añadido mejoras que tienen que ver en la exportación de los datos de GeoDesig. Dado que estas tablas las tablas de Arena 2 tienen una complejidad bastante grande, los exportadores de GeoDesig se quedaban cortos en algunos detalles a la hora de poder exportar esa información a otros formatos. Por otro lado, además de las mejoras funcionales, se han añadido también propias genéricas de GeoDesig, se han añadido, como comentaba antes, por ejemplo, se han creado cosas específicas del formato, se han creado unos formularios especializados para estos datos, también se han creado informes especializados para los datos y se ha preparado un importador de estos ficheros XML a bases de datos para que al cargarlos en una base de datos podamos estrujar los datos y sacarles toda la información que queremos de ellos, ¿vale? Ahora voy a comentar un poquito cada una de estas cosas que he estado hablando.
He comentado algo que antes, que teníamos un concepto nuevo que era espacio de trabajo y gestión de recursos. Esto aparece sobre todo en las tripas de Geodesic y a nivel de usuario se visualiza poco. Básicamente, cuando hablo de espacio de trabajo en una base de datos, ¿a qué me refiero? Me refiero a que una base de datos tiene tablas y tiene normalmente un modelo de datos en el que se establecen las relaciones de esas tablas. Entonces, el espacio de datos en Geodesic, de trabajo para Geodesic, es simplemente un sitio en donde se definen las tablas que intervienen en un modelo de datos, se definen cómo están las relaciones entre ellas, y estas relaciones se definen en un formato específico que Geodesic puede usar para utilizar a la hora de presentar los datos. Y además, ese espacio de trabajo también define cómo localizar las tablas que intervienen en ese modelo de datos. Todo esto, la principal ventaja que nos aportará, aparte de la navegabilidad entre los datos del modelo, va a ser que podamos cargar en un momento dado tablas de ese modelo de datos sin necesidad de que estén cargadas en un proyecto de Geodesic. Hasta ahora siempre, para trabajar con algo, teníamos que cargarlas en un proyecto de Geodesic y después ya podíamos trabajar con ellas. Sin embargo, el modelo de datos de Arena 2 baraja aproximadamente unas 120 tablas. Es bastante inviable y nada práctico cargar las 120 tablas en un proyecto de Geodesic. Entonces, esas 120 tablas están definidas en un espacio de trabajo en una base de datos y conforme se van necesitando, Geodesic sabe dónde están, cómo acceder a ellas y las va cargando a petición del usuario cuando intenta navegar por el modelo. Para acceder a estas herramientas de usuario relacionadas con los espacios de trabajo, realmente hay muy poquitas, solo dos. Imagino que se añadirán algunas más en las próximas versiones de Geodesic, pero básicamente tenemos dos. Una, por un lado, que sirve para conectarnos a un espacio de trabajo. Yo tengo una base de datos, un espacio de trabajo definido, donde está definido el modelo de datos y las tablas que intervienen en él, y entonces pues quiero conectarme a él, ¿vale? Básicamente selecciono la base de datos a la que quiero conectarme, y si esa base de datos dentro tiene definido un espacio de trabajo de Geodesic, pues simplemente se activará el botón de conectar, me podré conectar y ya tendré acceso a las tablas que hay dentro de ese modelo. La otra herramienta que hay es el catálogo. El catálogo de datos ya existía dentro de Geodesic, aparecía en la versión 2.4, con la versión 2.5 se ha mejorado mucho y nos permite, hasta la 2.4 teníamos que en el catálogo aparecían archivos de disco del usuario y aparecían las bases de datos a las que el usuario se había conectado. Ahora en la 2.5 se ha añadido que en el catálogo también aparezcan los repositorios de datos asociados a los espacios de trabajo a los que yo me he conectado. Entonces, dado un repositorio de datos, yo podré coger en un momento dado, seleccionar y decir, pues añádeme esta capa a la vista, en el caso que tenga información alfanumérica, o preséntamela como una tabla, o preséntame la ficha de búsqueda asociada a esta tabla, ¿vale? O otras funcionalidades que puedan existir. Todo esto se ha ampliado bastante en la 2.5, ¿vale? En cuanto a la gestión de recursos básicamente lo que nos permite es poder asociar un recurso a una tabla. ¿Qué quiero decir con un recurso? Pues, por ejemplo, en la versión 2.4 ya podíamos coger y asociar leyendas o etiquetados específicos a un save. Nosotros teníamos un save en la versión 2.4, le aplicábamos una leyenda, le dábamos a guardar la leyenda en disco y la guardábamos al lado del save con el mismo nombre pero cambiando la extensión, y automáticamente él, cuando tiraba a cargar ese save, veía que tenía esa leyenda al lado y la cargaba. La versión 2.4 eso estaba hecho como muy a capón y solamente funcionaba con saves, ¿vale? En la versión 2.5 lo que se ha es generalizar todo eso para que aparezca el concepto de recursos asociados a una capa. Cualquier capa puede tener recursos asociados, sea de tipo fichero como un save, o sean capas remotas o de base de datos. De forma que nosotros podemos asociar recursos, leyendas, etiquetados a una capa tanto en disco como una capa de una base de datos. Nosotros tendremos nuestras capas en nuestra base de datos, de repente nos conectaremos a una capa, la cargaremos en Geodesic y automáticamente, si en esa base de datos hay definida una leyenda por defecto para esa capa, Geodesic se la traerá detrás y la presentará. Y lo mismo para el etiquetado.
Solamente que además ahora se ha extendido también a un par de cosas más que se necesitan para poder explotar adecuadamente los datos de accidentes. Como pueden ser formularios especializados para esa capa. Yo cuando vaya a presentar los datos al usuario, en lugar de presentarlos en una tabla, pues prefiero presentarle un formulario. Entonces quiero tener un formulario personalizado para esta capa. Entonces eso residirá como un recurso en la base de datos asociado a la capa que toque. Y lo mismo funcionará con informes. Yo puedo tener informes definidos, uno o varios, y asociarlos como recursos a una capa. Esté la capa en disco, o esté en una base de datos, o sea un servicio remoto. ¿Vale? Entonces, para la gestión de recursos a nivel de usuario no hay una interfaz de usuario que sea visible. Simplemente funciona. ¿Vale? ¿Qué se han hecho en las mejoras de formularios? He comentado que había mejoras a nivel de espacio de trabajo y recursos. También tenemos mejoras en los formularios. En los formularios han habido muchas mejoras, ¿vale? Algunas de ellas están enmarcadas dentro de lo que es el propio motor de formularios, y otras han ido a parar a lo que antes era y sigue siendo el gestor de columnas de las tablas de GeoGeShit, ¿vale? Para las mejoras que tienen que ver con el motor de formularios de GeoGeShit, os aparecen algunas como que ahora mismo el gestor de formularios es capaz de, si tú tienes definidas relaciones entre tablas y claves ajenas para navegar de una tabla a otra, en los propios formularios estas relaciones aparecen y el usuario puede navegar entre las tablas desde el propio formulario. Aparecen botoncitos para poder seleccionar y deseleccionar campos de claves ajenas de otras tablas, o para decir, pues quiero que me abras ábreme el formulario si yo estoy viendo un accidente o un vehículo implicado en un accidente. Estoy viendo la ficha de un vehículo implicado en un accidente y quiero ver el accidente. Tengo ahí una línea que dice accidente, y si le pincho a un iconcito que tengo a la derecha, de repente veré el accidente asociado a ese vehículo, al que está asociado a ese vehículo, sin tener necesidad de hacer búsquedas, nada. Simplemente los formularios, al tener declaradas cómo están relacionadas las tablas, ellos ya me permiten la navegabilidad entre todas las tablas del modelo. ¿Vale? También se ha mejorado el soporte para campos que son listas cerradas de valores. Antes había un ligero soporte, ahora se ha mejorado mucho. Y también se ha mejorado en el gestor de formularios el que yo pueda no tener solo un formulario generado dinámicamente en el momento en que yo lo he asociado a una tabla, sino que yo pueda coger y decir, bueno, yo quiero un formulario que yo lo voy a definir como yo quiera. Pongo un campo aquí, otro allá, otro tal, y que luego esto me lo presente. ¿Vale? Eso se ha añadido también actualmente relacionado con todo este contexto. Y, por último, hay muchas cosas, pero las grandes, es decir, que por ejemplo los formularios ahora también es posible asociar scripts a los formularios, donde podamos definir pequeñas acciones asociadas a ellos, como por ejemplo este formulario solamente es editable si la fecha del accidente está entre tal o tal, o si el vehículo cumple estas determinadas condiciones puedo editar el formulario, y si no, no. ¿Vale? Comentaba antes que los cambios en los formularios están situados básicamente en dos sitios: el propio motor de formularios y el gestor de columnas de GeoGeShit. El gestor de columnas de GeoGeShit básicamente ha sido reescrito completamente, ¿vale? Para poder sacar el máximo partido a la definición de datos que tiene GeoGeShit, ¿vale? No es que esa definición de datos en GeoGeShit ya no estuviese, estaba por debajo, pero nadie estaba permitiendo al usuario meterle mano a la definición de datos de las tablas, más que esto es un entero, esto es un string, este es el nombre del campo, y poco más podíamos decir con ello, ¿vale? Sin embargo, el modelo de datos de GeoGeShit por debajo tiene mucha definición extra. Entonces, lo que se ha hecho ha sido dar visibilidad a todos los campos que definen la estructura de datos de una tabla.
Con eso tenemos que ahora pues podemos cambiar las etiquetas de los formularios, podemos agrupar campos de un formulario. Dice, pues este campo quiero que me los agrupes. Dice, y me los presentarás cada grupo en tabs distintos, para así tenerlos organizados como a mí me interesa en un momento dado. También me interesaría pues que los órdenes de los campos en las tablas están pues, tal como se fueron creando. Dice, pero no, a mí me gustaría que primero me apareciese pues, el nombre, el teléfono, la dirección, después ya me aparecen los... Poder fijar el orden en el que se muestran los datos en un formulario. O definir las relaciones que hay entre tablas, ¿vale? Además de esto, pues se ha mejorado también que se puedan definir las listas de valores. De todos modos, no voy a contar más de formularios, porque mañana hay una ponencia dedicada a formularios solamente, ¿vale? Esto simplemente es un vistazo general. Una de las cosas que también se han añadido nueva, he comentado antes, es que se ha creado una ficha de búsqueda que antes no existía en GeoBasic. Antes yo podía coger y hacer una selección por atributos para seleccionar registros de una tabla, pero no podía coger y decir, búscame los registros que hay en tal, son estos. Dice, pues ahora quiero con estos registros, me los filtres por esto otro, y vas acotando. Y el resultado ahora quiero, pues por ejemplo, me gustaría imprimirlo, ¿vale? Entonces, se ha hecho una ficha de búsqueda en GeoBasic que tenía que cumplir alguna serie de requisitos, como por ejemplo que tenía que ser fácil de usar y además ser potente. Bueno, pues lo que se ha hecho una ficha de búsqueda que tiene una parte simplificada y una parte avanzada. Que el orden de los campos que me aparecen para seleccionar en los criterios, que pueda yo de alguna manera definir y decir, bueno, los criterios de búsqueda más relevantes son estos y quiero que me aparezcan al principio. O que si yo hago búsqueda por algunos campos, pues que estos estén, los campos que yo utilizo para las búsquedas me los sitúe como primeros para la hora de poderlo volver a usar, porque normalmente siempre recaemos en el mismo tipo de búsquedas. Además también se utilizan en la ficha de búsqueda la lista de valores cerradas que hayan definidos para los distintos campos. La ficha de búsqueda permite hacer búsqueda cruzada entre distintas tablas siempre que en el modelo estén establecidas las relaciones. ¿Vale? Yo pues tengo una ficha de un vehículo y quiero filtrar los vehículos que el accidente sea de no sé qué tipo. El accidente no sé qué tipo está en otra tabla, no importa. La ficha de búsqueda me permite coger y decir, vale, quiero que para los vehículos que el accidente sea otro tipo. Ahora veremos algunas capturas. También deberíamos poder coger y exportar los resultados de una búsqueda a distintos formatos, ¿vale? Con lo cual se ha preparado la ficha de búsqueda para enlazarla con la exportación de GeoBasic. Y además, como normalmente solemos hacer búsquedas repetitivas, hoy he hecho una búsqueda y dentro de 3 días suele ser algo parecido pero en otro contexto. Entonces se ha preparado para disponer de históricos de las condiciones de búsqueda que yo he ido realizando y poder tener mi lista de favoritos de búsquedas. Ya. Vale. Voy muy rápido porque se acaba el tiempo. Las búsquedas, por ejemplo, aquí podemos ver que la ficha de búsqueda yo puedo seleccionar, veo un desplegable con los distintos campos, selecciono el campo, después puedo seleccionar el operador, selecciono el operador, me ha hecho un muestreo de valores sobre esa columna y me ha sacado los valores que han salido del muestreo como que yo puedo usar, selecciono la condición, le doy buscar y automáticamente debajo ya tengo los resultados. Esta sería la ficha simplificada, ¿vale? En donde yo puedo hacer consultas por hasta cuatro campos, seleccionando campo, operador y valor que quiero comparar. En el caso de el caso de la ficha de accidentes, la ficha de accidentes tiene 170 y tantos campos. Es muy manejable. Aquí en el desplegable anterior, en el desplegable de antes, pues salen solo los 20 primeros con los criterios que tenga. Y si lo que yo quiero no está en esos 20 primeros, ¿de dónde lo saco? ¿Vale? Pues tengo la posibilidad, está el circulito verde, de pinchar ahí y entonces en vez de ser un desplegable me aparece una ventana con todos los campos. Además me aparece la ventana en forma de árbol. De forma que, por ejemplo, ahí yo veo que tengo el campo de accidente y dentro del campo de accidente me despliega todos los campos que hay dentro de la ficha de accidentes. Yo puedo seleccionar cualquier campo de la ficha de accidentes para buscar un vehículo por ese valor, ¿vale? Con lo cual estoy dando, de forma muy simple para el usuario, una potencia añadida considerable, ¿vale? El usuario no tiene que preocuparse si esta tabla está unida con aquella o no lo está o cómo está. Yo simplemente despliego el arbolito, pincho, quiero y
y obtengo el resultado ya de búsqueda. ¿Vale? La ficha de búsqueda simplificada, como he comentado antes, pues tienes ahí botoncitos en la parte de abajo para informes, listados y ver los formularios asociados a un registro en concreto. Puedo ver o no etiquetas que tenga definidas para los campos o directamente los nombres de campos. ¿Vale? La ficha de búsqueda avanzada. Mañana Óscar comentará bastante sobre la ficha de búsqueda avanzada. Básicamente la ficha de búsqueda avanzada es el usuario pica ahí una condición, una sintaxis similar a la que se puede emplear en una sentencia SQL. ¿Vale? Y lo que existe es un cuadro de diálogo para asistir al usuario en la construcción de esas consultas. Aquí ya puede ser todo lo compleja que se quiera la consulta. ¿Vale? La otra cosa que también se ha añadido a raíz de esto es, yo tengo una tabla con 170 campos. Quiero exportar los resultados de una búsqueda que he hecho, pero de los 170 me son relevantes 20. Los otros 170 no me sirven, los otros 100 no me sirven, los 150 no me sirven para nada. Entonces, estaría bien que yo pudiese, de alguna manera, filtrar. Me salta una presentación. Que yo pudiese de alguna manera filtrar y decir, mira, a la hora de exportar, expórtame solo estos 20 campos, los otros no los quiero. ¿Vale? Dice, no solamente estoy filtrando líneas, sino que filtro a la hora de exportar columnas también. Las columnas que quiero. Puedo definir también que a la hora de exportarlas cambiar el nombre a una columna. Muchas veces los datos que vienen en la tabla original, el nombre de la columna es X y Z Pepito, y vete a saber lo que es eso. Entonces yo quiero, ya que lo estoy exportando para usarlo en otro sitio, ponerle un nombre adecuado. ¿Vale? Incluso puedo intentar cambiar el tipo de datos si es admisible cambiarlo. ¿Vale? Convertir un entero a un string intentar convertirlo a un entero o dejarlos a nulos. Pequeñas conversiones de datos puedo indicar ahí a la hora de transformar o de exportarlos. Además puedo también filtrar los listas de campos que se ven ahí en la lista esta. Si tengo 170 y quiero cambiar 3, pues, si sé cómo se llama más o menos el campo, pongo arriba, le doy enter, me filtra y selecciono lo que quiero y entonces puedo localizar mejor los campos que quiero filtrar. Además de poder filtrar las columnas, se ha añadido soporte para CSV y, al igual que en la ficha de búsqueda, histórico y favoritos a la hora de guardar las condiciones, los parámetros de la exportación, porque luego yo normalmente voy a repetir siempre las mismas exportaciones. Voy a tener hecho una consulta de datos y luego cuando vaya otra vez al día siguiente haré otra consulta de datos distinta sobre la misma tabla y volveré a exportarla y los parámetros de exportación sean los mismos. Quiero que sea un shape, quiero que sea un CSV con estas columnas y tal, y van a ser los mismos aproximadamente. Entonces que yo pueda coger y guardarme esos parámetros de exportación como favoritos para poderlos reutilizar, incluso exportarlos a disco y compartirlos con algún compañero. ¿Vale? Y he comentado las cosas genéricas que se han añadido a raíz de dar soporte a este modelo en GeoBasic. Luego están las específicas. Las específicas, básicamente, la más importante es el importador de los XML a una base de datos para yo poder exprimir las consultas contra él. Entonces, se han hecho dos utilidades. Una utilidad para la creación de las tablas en la base de datos y una utilidad para la importación de datos. La utilidad de importación de las tablas, básicamente digo, si quiero que se creen las tablas bases, si quiero que se creen también las tablas de diccionario de datos, si quiero que se llenen o no los diccionarios de datos con los valores de esos diccionarios y si quiero que me cree un espacio de trabajo a la hora de importar en esa base de datos donde yo estoy cargando los datos. Le digo la base de datos contra la que quiero cargarlos, le digo crear y eso me creará todo el modelo de datos y el espacio de trabajo para que GeoBasic pueda trabajar con ello. La herramienta de importación de datos, básicamente le decimos el origen de los datos, el XML que quiero cargar, la base de datos contra la que quiero cargarlos. Al rellenar esos dos valores automáticamente me aparecerá debajo una previsualización con la lista, los datos que ha podido cargar de ese XML y si lo doy a importar ya los cargará en la base de datos. Como añadido, pero que no es genérico, el sistema este de importación es plugable y permite añadir plugins de transformación de los datos a la hora de cargarlos en la base de datos o de chequeo de que los datos son correctos de alguna manera. ¿Vale?
Por ejemplo, el de transformación de datos es muy útil porque en la ficha de accidentes vienen información de la X e Y de donde se ha producido el accidente y en el 90% de los casos está mal. Han bailado la X y la Y, le han cambiado el signo a una de los dos o pone cualquier cosa. Entonces, si nosotros tenemos algún sistema que nos permita, a partir de la carretera y el kilómetro, posicionar, georreferenciar el dato, nosotros podemos meter aquí un plugin que automáticamente me transforme y me añada un campo con la geometría ya georreferenciada a partir de carretera IPK, ¿vale? En principio eso ya es muy específico de cada institución, porque claro, depende de que tengan información para hacerlo. Entonces, en el importador genérico no está, ¿vale? Y creo que ya está. Muy rápido, muy rápido. ¿Vale? Si queréis algo, a través de la lista de usuarios de GeoBasic, de usuarios o de desarrolladores, podéis contactar y preguntar lo que sea relacionado con esto.